de Faraón. Apresuró la dureza de su corazón, porque a Jesús le interesaba, a Dios le interesaba que Faraón dejara salir a su pueblo. Asimismo, a Dios le interesaba que este hijo pudiera reaccionar, y lo lleva y permite que llegue a lo más degradante, a perder todo lo que un día a él le causaba gozo. El hijo perdido, el pecado, hermanos, siempre es una locura que tergiversa el sistema de valores, de manera que el pecador presta la más atención a la gratificación inmediata de sus deseos que al bien de su alma. O sea, preocupado por satisfacer mis deseos que ahora vivo, pero de mi alma en el futuro no me preocupo. Porque vivimos como pajaritos. Creemos que no hay un cielo ni hay un infierno. ¿Sabes? Creemos más que hay un cielo, pero un infierno no lo creemos. No podemos concebir que como siendo Dios, un Dios tan bueno, puede mandar al hombre al infierno. No podemos concebirlo. Es lo mismo que no podían concebir estos fariseos, que como un ser divino podía estar siéndose amigo y habitar y entrar en casa de pecadores. El hijo perdido recuerda a su padre en esa provincia, que había pecado contra Dios. El cielo es una palabra que se usaba, ¿cierto?, en el hebreo, porque los judíos no nombraban a Jehová, a Dios, ¿cierto? Entonces él había pecado, reconocía que había pecado contra Dios, contra su padre, y regresa entonces este hijo a su hogar. El arrepentimiento verdadero significa, hermanos, un cambio de actitud, el humillarse, el abandonar el país lejano y volver a Dios para comenzar una vida nueva. Cuando el padre, hermano, reconoce al joven a la distancia, siente compasión por él, en vez de esperar su llegada, corre a recibirlo, lo abraza y le da el beso del perdón, le devuelve el lugar que le corresponde como hijo. Pensemos, ¿qué cuadro de la restauración de un pecador arrepentido es de notarse que el padre, hermano, lo abraza antes de que el joven pueda reconocer su culpa? Antes, le muestra el amor antes que el hijo le pida perdón y reconozca que había fallado. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que es más fácil para un hijo confesar todo si su cabeza está reclinada sobre el corazón del padre. Por esto el padre lo besa y lo abraza. Dígame, ¿cuánto más han sincerado nuestros hijos con nosotros? ¿Ha sido cuando hemos estado reclamándole? ¿Ha sido cuando hemos estado simplemente poniéndole falta de atención en ellos? ¿O ha sido cuando los has abrazado y los has llorado con ellos? Ahí has notado que tus hijos han abierto tu corazón para contigo y conmigo. Son lecciones que Dios nos da a nosotros. Cuando el papá corre, yo me imagino donde el hijo y lo abraza, porque yo me imagino que el hijo no entendió. No quería, sabía que tenía que volver. El papá lujoso, bien vestido. Eran de dinero, eran de mucha plata. No le importó, lo abraza. Y el hijo cae aquí sobre su pecho y se sincera con él. Así está haciendo Dios contigo. Te abraza con este amor a todos aquellos que están apartados y detenidos y descarriados. Te habla y te dice te amo. Y cuando Él te dice eso, lo único que tienes que hacer es echarte sobre su pecho, llorar y decirle que has fallado. Todo esto señala el gran amor y la solicitud de Dios hacia la humanidad perdida, en contraste con la actitud del padre hacia el hijo arrepentido. El hermano mayor dice no comparte el gozo paternal, se queja de la generosidad de su padre con el hijo indigno, protesta que su padre no le ha tratado de la misma manera ni le ha recompensado su fidelidad. Esto es un cuadro de los fariseos, hermanos, que se autojustificaban, y de los escribas que murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores. Era para que los fariseos entendieran. Se pusieron celosos los fariseos. Celosos, y eran hijos. Se conocían la ley de memoria. Y Jesús les da la lección a esto. Es como Pedro cuando el Señor tiene que tratar con él, porque Pedro no aceptaba los gentiles.
Y Dios tiene que mostrarle de alguna manera, porque eran celosos. Los fariseos se autojustificaban, los escribas se autojustificaban, no recibían a los pecadores. Se ponen celosos ellos, porque Jesús recibe a su hermano menor. Al igual que el hijo mayor, los fariseos tienen un espíritu de esclavo en vez de espíritu de hijo. Y ese es el peligro que se corre muchas veces cuando la iglesia empieza a crecer. Que hay mucha gente que se pone tan celosa que lleva años en la iglesia porque el pastor está trabajando con un hermano más nuevo, con una hermana más nueva, de alguna manera haciendo trabajarlo. Y el más antiguo dice, está mala la cosa. El celo religioso. ¿Qué no le ha pasado? ¿Cuáles son sus conversaciones en su casa cuando llegan los nuevos y el pastor hace trabajar a un nuevo? ¿Qué es lo que sucede en las iglesias? ¿No es eso? ¿Qué es lo que sucede en las empresas? ¿No es eso? Usted tiene la experiencia de llegar a una empresa y a usted el jefe lo empieza a mandar aquí, allá y allá, a todos lados. Y los demás, los más viejitos, no se empiezan a poner celosos. ¿No sucede esto? En todo orden de cosas sucede esto. ¿Qué no sucede con los hijos? El ejemplo que le puse, nace un hijo nuevo, una hija nueva, y el de 9 años se empieza a poner celoso. El ser humano es así, necesitamos trabajar esa área. Tenemos que aprender a valorizarnos a nosotros mismos también, a saber de que siempre hemos estado en la casa de Dios y que somos importantes para Dios, pero es necesario ponerle atención a los perdidos. La falta de comunión con el Padre, el amor a sus hermanos y el gozo de un hijo. No saben que las cosas espirituales no se ganan puesto que son gratuitas. Estos pensaban los fariseos que todo se ganaba. Por eso le decían a Jesús, no, yo tengo el título de doctorado en la ley y tú no la tienes, Jesús. Para todos ellos mostraban lo que eran. Los fariseos, escribas principales de la sinagoga, envidian el gozo de los pecadores arrepentidos. Por eso querían que obligara a los gentiles a circuncidarse. O sea, en otras palabras, estaban prácticamente el diablo trabajando para que la salvación la tomaran por obra. O sea, que con circuncidarse iban a ser salvos. No. Se lleva esto al consejo, al concilio, se trata ahí para que lo pudieran ver y revisar. Jacobo, Pedro, Pablo hablan ahí y tratan este asunto. Y se decide que no estaban obligados a circuncidarse. Sí tenían que guardarse de todas las otras cosas que cualquier persona debe guardarse: de fornicación, de ídolos, de ahogados, de carne ahogada, de sangre. Pero ellos querían que se circuncidara, y si no no podrían entrar al evangelio, a hacerse cristianos. Celosos. El fariseo era celoso, hermano. No les agrada que Dios reciba a los pecadores. De estas 3 parábolas, hermanos, se desprenden todas estas verdades. Personas se pierden por diversas razones. El alma, como la oveja, puede perderse por descuido, por negligencia o por imprudencia. Para que usted entienda. Ya voy a estar terminando. Otras personas, al igual que la moneda que cayó y se perdió por la fuerza de gravedad, son llevadas por la atracción de este mundo. ¿Quién es responsable de lo que a usted le sucede entonces? Porque al igual que la moneda, al igual que la oveja, la moneda se perdió por la fuerza de gravedad que fue lanzada, ¿cierto? Son llevadas por la atención del mundo. El mundo cautivó a este hijo pródigo. La atracción. Y ahí estamos culpando. Es que mi papá, es que mi mamá, es que el pastor. Pero ¿quién es el responsable de lo que a usted le sucede? Yo creo que llegó un momento en donde este hijo empezó a hablar en contra del padre. Por culpa de él tuve que venirme a la provincia apartada. ¿Cuántos hijos hoy en día no reaccionan así? ¿Cuánta gente en la iglesia no reacciona así?
Y nosotros no entendemos, pero la realidad de su estado, ¿por qué? ¿Quién es el responsable de su estado espiritual? ¿Quién es el responsable de su estado